¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a este su programa de Aprendiendo tu Fe. A nombre de mi compañero Armando Jaramillo, les saludo con gusto, su amigo Jorge Gasca. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante. Hay que recordar que todavía seguimos en esta cincuentena pascual y prácticamente el día de mañana domingo estaremos conmemorando el cuarto domingo de Pascua, ¿verdad? Este domingo de Pascua tiene un tinte muy especial, que es la figura de Jesucristo, el buen pastor, ¿verdad? Esta figura, pues, que nos va a marcar como a Cristo, cabeza de la iglesia, como ese pastor que nos va a dar sus enseñanzas, y que nosotros, como estas ovejas fieles, ¿verdad? Pues vamos a seguir esto que nuestro Señor nos ha marcado. Así que, pues bueno, les pedimos que en sus redes sociales nos ayuden a difundir este programa de Aprendiendo tu Fe. Y bueno, pues vamos a nuestra primera sección. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y hará un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Ese es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, amigos, pues aquí tenemos este evangelio, ¿verdad? Que es muy bonito, es un evangelio pues bastante hermoso, donde se reconoce precisamente lo que ya decíamos, la figura de nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. Aquí cabe aclarar que una de las lecturas, ¿verdad? La segunda lectura, que corresponde a Hechos de los Apóstoles, habla también sobre esta figura del buen pastor, pero donde de alguna manera nuestro Señor Jesucristo le llega a entregar las llaves a Pedro, ¿verdad? Las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Las llaves del cielo. Entonces, en esta sintonía, pues va a girar nuestra reflexión, que con mucho gusto vamos a compartir con todos ustedes. Bueno, y como ya es sabido, pues nos vamos a basar en el Catecismo de la Iglesia Católica, partiendo del número 553, ¿verdad? ¿Qué nos dice este número? Bueno, que Jesús ha confiado a Pedro
una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien a él confió explícitamente las llaves del reino. Y esto se da porque el hombre es o está predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, imagen del Dios invisible, para que Cristo sea el primogénito de una multitud de hermanos y de hermanas. Prácticamente con esta entrega de las llaves del reino de Dios a Pedro, las llaves del cielo, ¿verdad? Podemos ver que quiere nuestro Señor que lo reconozcamos como tal, ¿verdad? Que lo reconozcamos como lo que es el Mesías, el pastor, ¿verdad? Nuestro Salvador. Y eso prácticamente nos trae a colación lo siguiente, que el regreso del pastor fue bueno cuando Cristo vino a la tierra, ¿verdad? Él mismo acaba de proclamarlo hoy. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Y aquí que el mismo maestro va buscando por toda la tierra compañeros y colaboradores diciendo: aclamad al Señor tierra entera. De aquí que confíe a Pedro sus ovejas para que los pastores en su nombre y tome el relevo al subir él al cielo. Pedro dice: ¿me amas? Pastorea mis ovejas, ¿verdad? En este aspecto, y para no turbar con un comportamiento autoritario los frágiles comienzos de un retorno, sino que van sosteniéndolo a base de una comprensión, ¿verdad? Que repite: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Encomienda las ovejas, encomienda el futuro de las ovejas, porque el pastor conocía ya de antemano la futura fecundidad de su rebaño. Con esa frase: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. A estos corderos, Pablo, ¿verdad?, colega del pastor Pedro, pues les ofrecía como alimento espiritual la comida, ¿verdad? Las ubres, ¿verdad? Llenas de leche, cuando decía: os alimentaré con leche, no con comida. Esto, ¿verdad?, de alguna manera es lo que sentía el santo rey David, y por eso exclamaba como piadoso, válido, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, ¿verdad? Me conduce hacia fuentes tranquilas, ¿verdad? Y de alguna manera si a nadie le ruego. Deja de fingir. Canal Foro CX, marca la diferencia.
Bueno, ya estamos de regreso, disculpen aquí algunas fallitas técnicas. Bueno, y retomando, ¿verdad? Precisamente esta reflexión que decíamos que de alguna manera Pablo, ¿verdad? Colega del pastor Pedro, pues los ofrecía como alimento espiritual las ubres llenas de leche, cuando decía, os alimentaré con leche, no con comida. Esto es lo que sentía el santo rey David, y por eso exclamaba como piadoso válido, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Por lo tanto, a quien retoma a los pastores de la paz evangélica, después de tantos gemidos de guerras, después de una triste vida de sangre, el siguiente versículo anuncia la alegría, ¿verdad? Esa alegría a quienes yacen en la servidumbre. El hombre era siervo del pecado, gemía cautivo de la muerte, sufría las cadenas de sus vicios. ¿Cuándo el hombre no estuvo triste bajo el pecado? ¿Cuándo no germinó atensado por la muerte? ¿Cuándo no desesperó bajo la tiranía de los vicios? Por esta razón, lanzaba el hombre de alguna manera desesperados gemidos, cuando no le quedaba otro remedio que soportar tales y tan crueles señores. Con razón, pues, el profeta, al vernos liberados de tales señores y convertidos al servicio del Creador, a la gracia del Padre y a la libre servidumbre del único Señor bueno, exclama, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores, porque los que la culpabilidad había arrojado y la conciencia había expulsado, a estos la gracia los reconoce, ¿verdad? Y de alguna manera la inocencia los reintroduce. Por lo tanto, nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Quedó ya demostrado con la autoridad de un proverbio que del cielo se esperaba un pastor que con gran júbilo recondujera a los pastores de la vida, a las ovejas descarriadas y de alguna manera desubicadas a causa de un alimento letal, que prácticamente va a ser el pecado. Entrad, dice, por sus puertas con acción de gracias. Únicamente la acción de gracias nos hace entrar por las puertas de la fe. Por sus atrios son himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Nombra por el que hemos sido salvados, nombre ante el cual dobla la rodilla el cielo, la tierra y el abismo, porque de alguna manera toda criatura ama al Señor Dios. El Señor es bueno. ¿Y por qué es bueno? Bueno, porque su misericordia es eterna. En verdad es bueno por su misericordia. En virtud únicamente de su misericordia, se dignó a revocar la amarguísima sentencia que pesaba sobre todo el mundo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso en el primer domingo o en la octava, ¿verdad?, de Pascua, se conmemoraba la figura del Señor de la Divina Misericordia. ¿Por qué? Porque por su infinito amor nos da el perdón, nos da esta entrega, ¿verdad?, de asumirnos y de sumarnos a la iglesia verdadera, a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y con esa misma autoridad, por esa misericordia que Dios tiene para con nosotros, le da a Pedro las llaves del reino de los cielos, para que ellos, como representantes de Cristo en la tierra, porque fueron sus discípulos, nos administraran toda esta gracia donde nosotros alcanzamos nuestra redención y nuestra salvación. Bueno, estimados amigos, les pedimos que compartan en sus redes sociales este programa de Aprendiendo tu Fe. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Transmitimos vía internet en la plataforma RDS, Red de Difusión Social, a través de Rotativa Digital de Guanajuato, La Crónica de Guanajuato, Panorama Bajío Noticias, Teleradio de Celaya, Guanajuato, Nota Roja, Celaya, Guanajuato, Tu Punto de Encuentro, Revista Digital, Jaral TV, Café La Unión TV, Insólitos, Revista Digital, la redacción de Juventino Rosas, Denunciante Urbano, Consenso Ciudadano Vallense, Denúncialo Celaya, Fuerza Ciudadana Organizada y desde luego Canal Foro CX, con un alcance de más de 450,000 seguidores. RDS, Red de Difusión Social. Ya estamos de regreso, estimados amigos, en este su programa de Aprendiendo tu Fe. Y bueno, pues vamos a hablar en esta sección, como ya es costumbre, de lo que viene siendo la liturgia. Así que vamos a esta sección. Bueno, pues dentro de esto, ¿verdad? ¿Qué podemos señalar? Bueno, pues que una parte de la liturgia, pues prácticamente corresponde a la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo conocemos nosotros como liturgia de la palabra, ¿verdad? La liturgia de la palabra consta de las siguientes partes. Lo que viene siendo la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio, ¿verdad? En este sentido, la primera lectura casi siempre o por lo regular es tomada del Antiguo Testamento, donde se nos va señalando a nosotros pues toda esta historia de la salvación, como el peregrinar del pueblo de Israel pasa por el desierto, ¿verdad? Como los profetas pues también hablan de nuestro Señor a lo largo y ancho de todas las naciones, ¿verdad? Que van proclamando de alguna manera pues su respuesta, ¿verdad? A estos mandatos, a estos mandamientos que nuestro Señor pues prácticamente le va dando a cada uno de ellos. También el Salmo, ¿verdad? Es la respuesta del pueblo, la proclamación del pueblo. Por eso casi siempre se canta el Salmo. ¿Por qué? Porque es una oración de alabanza, es una oración en la cual nos unimos, ¿verdad? Y lo proclamamos a nuestro Señor como el Padre de nosotros. Dentro del Salmo, como ya bien sabemos que son tomados de la Sagrada Escritura, precisamente del libro de los Salmos, tiene esta peculiaridad que los salmos son esos pequeños dichos del pueblo, ¿verdad? Esa fe del pueblo, y que de alguna manera pues los van escribiendo, los van dando, los van transmitiendo de generación en generación. Es por eso que encontramos en algunos salmos bastante largos, otros salmos muy pequeños, muy cortos, o bien otros salmos que quizá no podamos encontrar como que esa relación o esa armonía, por decirlo de alguna manera, en sus rimas, ¿verdad?, etcétera. ¿Por qué? Porque eran completados de acuerdo al peregrinar precisamente del pueblo, ¿verdad?, del pueblo hebreo, que de alguna manera pues es liberado de la esclavitud. Después pasamos a la segunda lectura. La segunda lectura por lo regular es tomada del Nuevo Testamento, sobre todo de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Donde se nos marca de alguna manera la vida
y la experiencia de las primeras comunidades cristianas, de cómo los apóstoles de alguna manera fueron plasmando, fueron dando poco a poco pues esta fe, este testimonio de vida, ¿verdad? De vida, de fe, cómo los apóstoles iban anunciando y predicando el evangelio por todas las naciones, cómo iban haciendo esos designios, esos prodigios, ¿verdad? Que el pueblo, que sus apóstoles, ¿verdad? Fueron dando y administrando a cada una de las comunidades que visitaban, puesto que ya compartían de este poder divino que nuestro Señor ya les había conferido una vez pues que se instituye la Eucaristía, una vez que nuestro Señor asciende a los cielos, ¿verdad? De alguna manera pues va dando poco a poco esta orientación de la segunda lectura y que de alguna manera nos va invitando, nos va introduciendo esta segunda lectura a esta vivencia del amor, a esta vivencia de la conversión, a esta vivencia de la aceptación de nuestro Señor, ¿verdad? Es por eso que la liturgia de la palabra pues va compuesta de estos elementos. Por último, tenemos el Evangelio, ¿verdad? Que podemos decir que es la parte central y donde quizá se centran la mayoría de las reflexiones que escuchamos de nuestros sacerdotes, ¿verdad? Las reflexiones que nos da en la homilía, ¿verdad? ¿Qué encontramos en el Evangelio? Bueno, en el Evangelio nosotros encontramos los dichos y hechos de nuestro Señor Jesucristo. Su enseñanza directa la encontramos en el Evangelio. Es por ello que se le da una parte especial. Si ustedes se fijan en las celebraciones solemnes, de todo lo que se incensa, ¿verdad? Aparte del altar, en la procesión de entrada, es cuando se va a proclamar el Evangelio, como signo, ¿verdad?, de esa autoridad de nuestro Señor, porque es Dios, es nuestro Señor Jesucristo quien nos habla hoy y siempre a través de sus ministros, ¿verdad? En este caso, bueno, pues nuestro Señor Jesucristo nos habla a través del sacerdote. Es por eso que como es palabra de Dios, es palabra del Señor, palabra de nuestro Señor Jesucristo, es palabra sagrada, es palabra especial y por eso se incensa, ¿verdad? Porque va a hablar el Espíritu de Dios nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en el Evangelio pues vamos a encontrar, como ya les había mencionado, estos dichos y hechos de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas directas, ¿verdad? Nos va a hablar como el que tiene autoridad. Por eso se lee la liturgia de la palabra en el ambón, en este lugar especial, en este lugar privilegiado, ¿verdad? Porque es una autoridad quien nos habla, ¿verdad? Y quien nos va a enseñar. Y nosotros como pueblo, en esta liturgia de la palabra, ¿cuál es nuestra expectativa? Bueno, pues nuestra expectativa es escuchar con atención. Por eso el sacerdote, el ministro que preside la celebración eucarística, nos invita a sentarnos. Y ese sentarnos es para vivir esa escucha, ¿verdad? Para vivir esa enseñanza. Y ojo, la liturgia de la palabra no solamente es escuchar la palabra de Dios, sino que es proclamar a los cuatro vientos lo que hemos aprendido. Por eso el sacerdote al final de la celebración dice: vayan y anuncien, vayan y vivan lo que aquí hemos visto, hemos escuchado y hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, la liturgia de la palabra pues es este centro importante de nuestra vida cristiana, de nuestra vida como católicos, ¿verdad? Porque en cada celebración eucarística de la cual nosotros participamos,
allí nosotros vamos encontrando ese alimento a nuestro espíritu, ¿verdad? Acuérdense de las palabras del apóstol: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? En este aspecto de el alimentarnos espiritualmente, en darnos ese aspecto de esperanza, esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza, a cada uno de nosotros. Por eso es importante estar abiertos, estar en una postura de escucha dentro de la celebración eucarística cada vez que nosotros participamos, no estar mirando alrededor, ¿verdad?, del templo, qué bonitos vitrales, qué bonitas imágenes, o estar cruzados, estar agachados. No, es un momento esencial y especial donde Dios y nuestro Señor Jesucristo nos está hablando a cada uno de nosotros, nos está dando una enseñanza, y como tal, este signo de sentarnos en estas bancas de nuestras iglesias, pues es signo de respeto, es signo de escucha, es signo de aceptación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de tener una postura cómoda, ¿verdad?, que nos permita escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que nos diga. Dentro de la homilía, ¿verdad?, que podemos decirlo que también forma parte de esta liturgia de la palabra, podemos decir que el sacerdote allí nos catequiza, nos evangeliza. Parafraseando esto, podemos decir que el sacerdote nos hace más digerible la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos hace más entendible este mensaje para cada uno de nosotros. Es por ello que también debemos de tener esta actitud de respeto y de escucha ante esto que el sacerdote que preside la celebración eucarística nos dice, ¿verdad?, y nos evangeliza o nos catequiza. Es en esto donde nosotros encontramos pues esta gran enseñanza y gran valor de las celebraciones eucarísticas. Es una de las partes principales de la celebración, al igual que la liturgia eucarística, como más adelante o en otros programas vamos a ir desarrollando y vamos a ir desmenuzando poco a poco. Bueno, estimados amigos, vamos a una pausa. No le cambie, quédese con nosotros, enseguida regresamos. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor. Son los lugares... ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con 3 muchachotes bien. Canal Foro CX marca la diferencia. Bueno amigos, ya estamos de regreso en este su programa de Aprendiendo tu Fe. Y bueno, vamos a esta sección que ya en algunos programas hemos desarrollado, que es hablar un poquito sobre los documentos del magisterio de la Iglesia Católica, donde también de alguna manera se sustenta nuestra fe y de alguna manera pues también nos dan enseñanza pues los padres de la Iglesia. Así que pues bueno, vamos a esta sección.
Bueno, el documento que vamos a reflexionar el día de hoy es el 209 de esta colección de San Pablo de Actas y Documentos Pontificios, que lleva el nombre El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia, ¿verdad? Que son orientaciones para la congregación de los institutos de la vida consagrada y las sociedades de la vida apostólica. ¿Qué podemos decir, queridos hermanos, de este documento? Bueno, pues que vivimos una fuerte crisis vocacional en la vida religiosa, con escasez de candidatos y numerosas deserciones. Por lo tanto, nos hace reflexionar sobre las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las principales causas de esta crisis? Y lo más importante, ¿cómo afrontarla y convertirla en una oportunidad? Dentro de nuestra cultura, de lo provisorio en un mundo digital donde se ha perdido el sentido de las dimensiones de por vida, necesitamos conocernos mejor a través de procesos de discernimiento pastoral y comunitario, para verificar nuestra fidelidad vocacional y fortalecer los lazos y la comunidad en la vivencia del amor de Dios que nos une y hermana, formándonos en la alegría de la perseverancia, agradeciendo continuamente a Dios el don de la fidelidad, que la fidelidad es permanecer en el amor. Una parte importante de este documento es la exposición de las normas canónicas y la praxis de la separación de un miembro de un instituto religioso, sea por salida o sea por expulsión, tipificados, con base en el derecho canónico, ¿verdad? Es muy importante nosotros conocer estos documentos porque de alguna manera también vamos conociendo las necesidades de nuestra iglesia, así como veíamos en el documento del programa anterior, ¿verdad? De esta encíclica del Papa Francisco, donde se expresaba, ¿verdad?, la necesidad de una resolución a estos problemas sociales y donde se nos hablaba de que si actuamos con amor vamos a tener una mejor vida, una mejor comunidad. También la iglesia pues manifiesta sus necesidades por medio de estos documentos, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de esto? Pues hacer oración, ¿verdad? Hacer oración por nuestros sacerdotes, hacer oración por los religiosos y las religiosas, que no es un camino fácil, ¿verdad? No es un camino fácil, es un camino lleno de obstáculos, lleno de tentaciones, que muchos llevan a cabo pues su fidelidad al 100%, muchos otros no, ¿verdad? Muchos otros deciden ya no seguir en este proceso de formación, otros, como ya escuchamos, son expulsados, ¿verdad? O pues bien tienen una salida por distintos motivos. Es por ello que también está el derecho canónico, que va dictaminando a la iglesia, ¿verdad?, a estos institutos, a estas congregaciones, el qué hacer con estos hermanos, ¿verdad? ¿Qué procede? ¿A dónde van? ¿Qué ayuda también se les puede ofrecer, verdad? Por eso se habla de un proceso de discernimiento vocacional, y esto tanto la vida consagrada como la vida diocesana lo tiene, ¿verdad? Todo el proceso de formación es un proceso de discernimiento, ¿verdad? No el que ingrese directamente a un seminario, a un convento, signifique que ya va a ser de hecho sacerdote, religioso o religiosa, ¿no? Todo es un camino, ¿verdad? Pero que este camino debe de estar lleno de amor, lleno de reflexión, de meditación, de oración constante. Si nuestros sacerdotes, si nuestros religiosos, si nuestras religiosas no alimentan su oración, pues su fidelidad quizá no la puedan vivir al 100%. Pero para eso también estamos nosotros, el pueblo de Dios elegido y escogido por Él, ¿verdad? Y nuestro compromiso como bautizados es precisamente orar por las necesidades de nuestros sacerdotes, de nuestros religiosos, de nuestras religiosas.
orar por nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque somos una familia, porque todos formamos un solo cuerpo. Nosotros necesitamos de sacerdotes santos, religiosas santas, y ellos también necesitan de un pueblo santo. ¿Y cómo se va a santificar el pueblo y sus pastores a propósito del evangelio del día de hoy? O bueno, más bien del evangelio que vamos a meditar el día de mañana domingo, pues es precisamente por medio de la oración. Entonces, estos documentos pues son de suma importancia que los conozcamos, que no seamos ajenos a esa realidad de nuestra iglesia, que asumamos el compromiso de bautizados que nosotros adquirimos por medio de la fe de nuestros padres y de nuestros padrinos. Por eso se encendió la vela, porque ellos asumían el compromiso y que nosotros también de alguna manera estamos asumidos a esa voluntad. Desarrollamos el uso de razón y fuimos confirmados en la fe y recibimos el sacramento de la Eucaristía, donde nosotros ya con este uso de razón, con este uso de conciencia, bueno, adoptamos las enseñanzas, las visiones, las cosmovisiones, ¿verdad? Y las disposiciones de nuestra querida Iglesia Católica. Entonces, pues es importante, ¿verdad, estimados amigos, estar al pendiente de toda esta serie de documentos, ¿verdad?, que se nos habla. Bueno, porque es importante hablar de ellos, bueno, porque nuestro tiempo es un tiempo de prueba, ¿verdad? Es más difícil vivir como una persona consagrada en el mundo actual. ¿Por qué? Porque ya es un mundo de distractores, ya tenemos todos los dispositivos móviles, redes sociales, que en su finalidad son buenas, ¿verdad? Pero en la intencionalidad a veces es allí donde el libre albedrío, la libertad que tiene el hombre, el género humano, pues ya no es tan bueno, ¿verdad? Entonces, en vez de ayudarnos a hacer un bien, quizá pues hagamos un mal. No condenamos, ¿verdad?, este mundo digital. Gracias a este mundo digital, nosotros podemos llegar a sus hogares, tener compartir estas reflexiones, estos conocimientos, pero así como encontramos cosas buenas, también encontramos cosas malas, ¿no? Donde precisamente en este documento se habla, se exhorta de manera específica a estos colegios de religiosos y religiosas a congregarse prácticamente en este aspecto de la fidelidad y de vivir esta fidelidad con alegría, esta fidelidad con amor, porque ese amor, esa alegría se la transmiten al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos de estos religiosos. Hay que recordar que aquí ya hemos tenido como invitado al padre Hugo, ¿verdad?, religioso franciscano, que se nos ha dicho, ¿verdad?, dentro de esta congregación franciscana hay quienes pueden ser sacerdotes o quienes se quedan como religiosos. Los que se quedan como religiosos, ¿verdad?, pues prácticamente es el pulmón de la iglesia porque están en esta constante oración, y los sacerdotes religiosos pues son los que nos administran los sacramentos. Es por ello que también necesitamos orar por nuestros sacerdotes religiosos y por todas las comunidades religiosas, porque prestan un servicio social a nuestra iglesia. Bueno, estimados amigos, se nos ha terminado el programa del día de hoy. No se les olvide que la próxima semana ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en este programa de Aprendiendo tu Fe. A nombre de mi compañero Armando Jaramillo y Jorge Gasca, nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Canal Foro CX marca la diferencia.